Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Enrique? Hola, Buenas ¿qué noches. tal? Sí, 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 te te escuchamos escuchamos muy bien. bien. Pues, ¿qué tal? Aquí estoy listo. Muchas gracias. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Pues aquí estoy muy puesto ya. Perfecto, pues bueno, pues le damos inicio de una vez, Víctor. Muy bien, pues amigos de Recomiéndame un buen libro. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañe Enrique Serna con su libro más reciente, Lealtad al Fantasma, que es un libro de cuentos, pues que nos ha sorprendido gratamente, como siempre ha sido la escritura de Enrique y que pues ya no es la primera vez que está aquí con nosotros. Enrique, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación y que hoy nos estés acompañando. Al contrario, ustedes, gracias por invitarme a su club. Eh, Albert va a leernos una rápida semblanza de Enrique Serna y nos lanzamos de lleno con las preguntas en el orden de acuerdo a como cada quien fue entrando al Zoom, así daremos los turnos para preguntar. Así es que, Albert, adelante y buenas noches a todos, bienvenidos. Claro que sí. Amigos de Recomiéndame un buen libro, muy buenas noches. Enrique Serna ha publicado las novelas Señorita México, Uno soñaba que era rey, El miedo a los animales, El seductor de la patria, que fue premio Mazatlán de literatura, Ángeles del abismo, que fue premio de Narrativa Colima, Fruta verde, La sangre erguida, que fue premio Antonín Arnaud, La doble vida de Jesús y El vendedor de silencio, que fue premio Javier Villarrutia. Sus cuentos reunidos en los libros Amores de segunda mano, El orgasmógrafo y La ternura del caníbal figuran en las principales antologías del género. En 2003, Gabriel García Márquez lo incluyó en una antología de sus cuentistas mexicanos favoritos, publicada por la revista Cambio. Como ensayista, Serna ha publicado 3 libros que dialogan con su obra narrativa y la complementan en el terreno de las ideas. Las caricaturas me hacen llorar, Giros negros y Genealogía de la soberbia intelectual. En 2019 obtuvo el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria por el conjunto de su obra. Y aquí está, hoy con nosotros, para comentar su más reciente libro, Lealtad al Fantasma, libro que, como bien dice Víctor, estuvimos leyendo acá y la verdad es que nos ha gustado bastante. Enrique, bienvenido y bueno, comenzamos con las preguntas. Muchas gracias. Pues Samantha, adelante. Ay, hola, buenas noches, Enrique. La verdad es que yo disfruté muchísimo tu libro. No había tenido la oportunidad de conocer tu obra y quedé muy, muy sorprendida, ¿no? Sobre todo por algunos cuentos. El último me encantó muchísimo. Y pues bueno, mi pregunta va un poco, ¿no? A lo mejor genérica y para irte conociendo. ¿Cuál fue tu inspiración, ¿no? Para la construcción de estos personajes, estas historias? Bueno, mira, yo tuve la idea de explorar los conflictos de un grupo de personajes que por distintas razones entregan el timón de su voluntad o descubren que alguien se los arrebató, ¿no? Y ver cuáles son los conflictos que esto provocaba, no solo en ellos, sino también en los invasores de almas, digamos, ¿no? En las personas que les han arrebatado el albedrío. Y aunque originalmente esto iba en relación con la idea de la pasión amorosa, ¿no? Que es una pérdida absoluta de control, porque el ideal amoroso romántico, por ejemplo, consiste en una entrega absoluta a la persona amada, ¿no? Yo lo quise llevar esto a otros terrenos, tal vez por analogía, ¿no? Que es a llevar a personajes que llegan a estar inseguros de su propia existencia, ¿no? Y situaciones en las que hay un poder sobrenatural que es el que empieza a regir sus actos, ¿no? Y dudan incluso de su propia existencia. Esa es más o menos en líneas generales la idea, pero es algo que fue surgiendo sobre la marcha, porque pues al principio yo había empezado justamente con el último cuento de este libro, que fue el que escribí primero, y luego se me fueron ocurriendo ideas de otros cuentos cuando yo estaba escribiendo El vendedor del silencio. No las escribí en ese momento, las anoté y cuando terminé la novela en la pandemia me puse a escribirlo. No, pues maravilloso, me gustó muchísimo. Gracias.
Gracias. Daniela, adelante. Hola Enrique, buenas noches. Debo de decir que este es el primer libro que leo de autoría, aunque tengo algunos otros más. Tengo Fruta Verde, tengo Abismos, algo de los abismos, pero bueno, este libro me gustó. Ángeles en el abismo. Ángeles en el abismo, ahí ese es el que tengo. Yo noté que son 7 relatos, no sé si tenga esa intención, pero me di cuenta que hay soberbia, hay avaricia, hay lujuria, hay gula, hay envidia y hay pereza. Entonces, quisiera saber si esta es coincidencia con los 7 pecados capitales, pues simplemente se dio o fue algo al azar. No, no es algo deliberado y yo ni siquiera había pensado en eso hasta ahora que lo mencionas, ¿no? Yo creo que lo que sucede es que pues la literatura se ocupa principalmente del pecado, ¿no? En general. Y pues es inevitable que aparezcan estos pecados capitales en cualquier libro, me temo, ¿no? Claro, bueno, y parte de mi pregunta es, al detectar estos pecados, y yo noto también que los personajes tienen mucho arrepentimiento, pero siento que es un arrepentimiento efímero en un momento, ya que únicamente los que son carcomidos son los personajes que se llegan a morir. Es decir, el resto, conforme va avanzando la historia, nos demuestras que asumen su naturaleza humana y fluyen con el destino que tú les estás marcando, bueno, en el caso del primer relato, por decirlo así, y después queda sepultado su pasado. Entonces, esa era mi duda un poco de decir, lealtad al fantasma lo entiendo muy bien en el último relato, pero en el resto siento que matan completamente a sus fantasmas. Pero yo creo que en algunos casos se dejan dominar por ellos, ¿no? Por ejemplo, en el Por sus primer acciones. cuento, ¿no? Claro que en este caso estoy llamando fantasmas a estos poderes sobrenaturales que hay sobre ellos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, la protagonista de La Fe Perdida, ¿no? Construye un fantasma, que es esta actriz, esta diva de Hollywood, ¿no? Melanie. Que ella vive una existencia muy dependiente de él, ¿no? Es, digamos, una parásita de este ídolo que ella se ha forjado, ¿no? Y poco a poco la novela va narrando un proceso el cuento va narrando un proceso de liberación, ¿sí? Y es el descubrimiento de su amor propio, ¿no? Lo que yo estoy narrando aquí, ¿no? Entonces, bueno, como lo que decías antes acerca del remordimiento, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay personajes que se debaten, por ejemplo, en el caso de los Don Juanes, ¿no? O de los maridos que están en un momento de tentación a la infidelidad, se debaten entre el deseo de transgredir y al mismo tiempo los temores a esas consecuencias. Temores no solo de que les vaya a pasar algo terrible, sino de la ruptura de los vínculos afectivos que ellos tienen. Eso en particular es muy claro en el paso de la muerte, ¿no? Cuyo protagonista es un hombre que se mantiene durante todo el cuento en una incertidumbre absoluta. De hecho, yo lo quise escribir un cuento, digamos, de alguien que está en esa tortura de la incertidumbre, que no lo abandona ni siquiera en el momento en donde al final él ya llega a tocar la puerta del amante con la que va a vivir porque dejó a la esposa. Aún entonces, él está lleno de dudas y de atormentado, sin saber si lo que ha hecho es lo correcto o es un error trágico que va a costarle sangre en toda su vida, ¿no? Entonces, yo creo que esa es lo que a mí me interesa ver en mis personajes, ¿no? Es esa oscilación, ¿no? Entre estos extremos, en este caso, entre la culpa y el deseo, ¿no? Claro, o sea, en el caso del paso de la muerte, me agrada mucho esa ironía
que manejas, porque el personaje tú lo pones a un nivel muy alto, digamos, profesionalmente, y uno nunca espera que por una indecisión o por una inmadurez y porque se deja, bueno, pues sí, su fantasma de su enamoramiento de niño y va hacia la picada, ¿no? Te comparto más o menos cómo fue mi idea de los 7 pecados en tus cuentos, ya me dirás si no. En la soberbia, pues el paso de la muerte, la avaricia, la abuela en brama, la lujuria, pues sería el anillo maléfico, el paso de la muerte, el blanco advenimiento, la abuela en brama, la gula, pues el perrito en paternidad responsable, la envidia, la fe perdida, bueno, quiere también como ser la actriz, y en la pereza, lealtad al fantasma, ¿no? Bueno, mira, obviamente todas las lecturas son válidas, ¿no? Yo quisiera comentar algo que decías acerca del personaje protagonista de El Paso de la Muerte. Yo lo hice un hombre importante, un hombre que tiene un alto puesto, que tiene mucha exposición a los medios de comunicación y que lo convierte en una efímera celebridad, ¿no? Como Porque a mí no, me interesaba mostrar cómo esa importancia que de pronto adquiere un personaje que nunca tuvo ningún atractivo como galán, ¿no? De pronto lo hace deseable para la muchacha que lo despreció cuando iban juntos en la primaria, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo convertí en ombudsman capitalino, ¿no? Pudo haber sido otra manera pero me pareció que esto era necesario para la evolución del personaje, ¿no? Y en cuanto a la avaricia, yo no creo que la protagonista de Abuela en Brama sea avara, ¿eh? Al contrario, es una mujer muy generosa con su galán y solamente cuando ella siente que cree que le está poniendo el cuerno, es cuando ya entonces sí le recorta el sueldo por su viaje a Mazatlán, etcétera, etcétera. Pero ahí interviene esa circunstancia, ¿no? De que es cuando ella está desconfiando de él. Que le hace sentir su poder como patrona. pero avaricia en ese cuento no lo veo más bien hacia ella, sino que en general, así como los personajes que la rodean, porque también en ese cuento en específico nos muestras 2 posiciones políticas que se confrontan, entonces también, o sea, es el hecho de decir, bueno, es que ella tiene un tipo de visión política de derecha y el otro como es de izquierdista, entonces se da por hecho que hay una avaricia, ¿no? Entonces, te lo dejas como muy abierto, sin poner así como es bueno, es malo, pero muy sutilmente hay como esa línea, ¿no? Bueno, hay contradicciones de clase, ¿no? En ese cuento, desde luego que las hay, ¿no? Porque, pues, ellos son personajes que ella es una señora pequeña empresaria, próspera, con una vida económica muy desahogada, y él es un profesor proletario que vive en una casa de huéspedes, etcétera. Y por supuesto que en ese sentido hay una tensión, ¿no? Que provoca esta diferencia. Y bueno, ese es uno de los factores que pesan más en la evolución de la historia de amor de ellos dos, pero sobre todo yo quise mostrar cómo en una sociedad dividida en bandos antagónicos, en un momento de alta polarización política, ¿no? Estas diferencias de clase pueden ser todavía muchísimo más enconadas de lo que pueden ser fuera de estas circunstancias, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Si no, me voy a seguir y hay más participantes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Silvia, adelante. Enrique, qué gusto volverte a tener. Me encantó, me encantaron las historias. Serán muy crueles y tener muchas cosas, pero están excelentes, me gustaron mucho. Y yo quiero comentar más bien de la portada. Leí por ahí que es un cuadro, y es un cuadro de un pintor reconocido del siglo XVIII, XIX. ¿Qué sentiste tú cuando viste esa pintura? ¿Alguien te la puso de que dijeras, dijo, sí se parece mucho a mí? ¿Qué sentiste en esa pintura? ¿Y por qué esa relación
¿tiene relación esa pintura en particular con el fantasma? Porque a final de cuentas hay un fantasma ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que tú seleccionaste, hiciste, sentiste esa portada? Pues es una pintura que me mandó hace como 8 o 9 años un amigo, un lector de Facebook, y pues en ese momento me sorprendió mucho, ¿no? Que tuviera yo un parecido tan asombroso con el modelo de ese cuadro, ¿no? De Joseph Mandel, que es un pintor que murió en 1930, o sea, de finales del 19 y principios del 20. Y pues cuando andábamos buscando la ilustración para la portada del libro, mi esposa se acordó de él y en vista de que el título le venía bien a esa ilustración, pues yo se lo propuse a la editorial y a ellos les gustó, ¿no? Parece que soy yo el que está en la portada, pero eso no me parecía mal porque pues tal parece que ese fantasma le está susurrando ideas perversas al oído, ¿no? Y más o menos por ahí va la línea de los cuentos, entonces me parecía que podía quedar bien como portada. ¿Y nunca te causó curiosidad investigar quién es el modelo de esa pintura si no es pariente tuyo? No, sería muy difícil porque es un pintor checo, ¿no? Seguramente es un checoslovaco. Yo sospecho que puede ser algún escritor porque tiene unos libros encima de una mesa al lado de él, ¿no? Cosa que también lo acerca más a mí, ¿no? Sí, no, está excelente, me encantó la portada, la vi muy relacionada. Muchas gracias. También tengo más preguntas como Daniela, pero somos muchos, entonces para que todos tengan oportunidad de preguntar. Gracias y felicidades por tu libro. Gracias a ti, hasta luego. Muchas gracias. Klein, adelante. Hola, buenas noches. Un gusto conocerlo. También me gustó mucho su libro. Hay varias historias que me gustaron y varios finales que no me esperaba. Y tenía como pregunta, ¿qué tanta realidad usó para escribir cada uno de sus cuentos? Ah, caray, bueno, pues mira, hay dos cuentos que están, digamos, fuera del marco del realismo, ¿no? El primero y el último, ¿no? En el primero hay un juego literario y en el último es un cuento fantástico de corte clásico, ¿no? Entonces, esos cuentos escapan de ese género, pero todos los demás sí son ficciones realistas, ¿no? En el realismo hay que procurar ser verosímil. Yo por eso también situé a mis personajes en un contexto histórico-social determinado, ¿no? Porque me parece que eso puede influir a veces sobre su conducta, aunque no creo en los determinismos sociales absolutos, ¿no? Porque eso conduce a los escritores a escribir solamente tipos sociales y a no profundizar en los personajes, ¿no? Entonces sí, por supuesto que hay un retrato del México contemporáneo, ¿no? Hay un trasfondo, sobre todo en Abuela en Brama, pero también en otros cuentos como en El Paso de la Muerte, por ejemplo, o en la situación de los mexicanos que viven en Estados Unidos en la fe perdida, ¿no? Mis personajes viven en ese tiempo y por eso a mí me parecía importante situarlos con todas sus coordenadas, ¿no? Sí, porque tenía esa duda de qué pudo motivarlo, de dónde se fueron las ideas de retratar la vida de esas personas. Bueno, mira, las ideas irrumpen de una manera a veces un poco inesperada, ¿no? Yo creo que las mejores ideas son las que el escritor no busca, sino que de pronto en un momento cuando está descansando, etcétera, de pronto te llega a la imaginación el germen de un cuento, o a veces incluso el cuento completo totalmente resuelto ya, ¿no? Entonces, pues yo lo que hago es ir trabajando en la mente las ideas, ¿no? A veces durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en un libro anterior mío, La ternura caníbal, hay un cuento que tardé 30 años, duró su gestación, ¿no? Yo tenía nada más un embrión de una idea, y un día que venía en mi coche platicando con mi hija, salió algo en la conversación que hizo que se me ocurriera cómo poder continuar ese cuento que había tenido en la cabeza tanto tiempo, ¿no? Entonces,
yo creo que no puede un escritor ordeñar la imaginación, forzarla para, mediante un esfuerzo de concentración, tratar de llegar a, a concebir una idea, ¿no? Sino que eso tiene que darse de una manera muy espontánea. Pues muchas gracias. Igual también tendría más preguntas, pero le dejo a alguien más para que siga. Gracias. Marien, adelante. Buenas noches, Enrique, nuevamente. Yo sí soy gran lectora de tus libros, puedo decir que casi los he leído todos. Y en estos cuentos sí veo que la gente son reincidentes, porque llegan a un punto en el que ya es imposible que se pueda resolver el asunto, se resuelve y en lugar de enmendarse, ahí van y caen otra vez. Entonces yo así como que digo, no puede ser. Pero bueno, es el estilo de los cuentos y creo que sí hay personas así. Y bueno, mi pregunta es sencilla. ¿Cómo es que decides dedicar los cuentos? De decir, este se lo voy a dedicar a tal persona, este a otro, y si se los mandas o qué te dicen ellos cuando reciben esa dedicatoria. Pues bueno, no pienso en los cuentos a quién se los voy a dedicar cuando los estoy escribiendo, sino que eso ya es posterior, ¿no? Generalmente a mis amigos, los que más estoy frecuentando en el momento de escribir este libro, ¿no? Amigos escritores, algunos como Javier Velasco o Ernesto Alcocer, ¿no? Y en algunos casos, como el último, a mi esposa, ¿no? A Gabriela, que fue la que me dio además el título del libro, ¿no? Un día que estábamos en una conversación y me dijo, es que tú le eres leal a un fantasma. Y entonces ahí se me ocurrió lo de lealtad al fantasma. Muchas gracias, Enrique. Ernesto, adelante. Hola, buenas noches. Hay una disculpa, estoy un poquito enfermo. Y un poquito nervioso también, pero bueno. Tenía la pregunta de qué tan, bueno, para empezar, ¿cómo fue el proceso de creación de tantos personajes y qué tan fácil o qué tan complicado fue dicho proceso? Bueno, mira, los libros de cuentos tienen una evolución lenta porque uno tiene que concebir un cierto número de ideas, ¿no? Para poderlo reunir el material de un libro, ¿no? Entonces esto fue ocurriendo de manera paulatina, no escribí uno tras otro, sino cuando ya las ideas las iba desarrollando en la imaginación y sentía que ya podía sentarme a escribir, pues entonces me lanzaba, ¿no? Y pues de una manera un poco azarosa, ¿no? Durante la pandemia, que bueno, nos dio a todos los escritores una gran serenidad, ¿no? Estábamos todos bajo arresto domiciliario, eso quizás ayudaba a no tener distracciones, ¿no? Y entonces yo pues fui elucubrando estas historias, ¿no? Y las escribí pues con intervalos de 2, 3 meses entre una y otra. Ok, muchas gracias. Me gustó mucho su libro también. Gracias. Ahora la maestra Adriana Tiscareño, que nos acompaña aquí con sus alumnos de la University del Incarnate World del Bajío. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, Adriana. Tu micrófono. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
y por permitirnos estar aquí. Yo creo que es una gran experiencia para los alumnos, que bueno, además, ahorita que hablaban de la ilustración, ellos son diseñadores digitales 3D y animación y de videojuegos. Entonces, yo creo que ellos seguramente se sintieron identificados con los colores, con los tonos, ¿no? Les preguntaba que si alguien quería hacer algún comentario sobre eso, ya más técnico. Pero bueno, en lo personal, oigo todos los comentarios y se me vienen muchas preguntas. Yo siempre, desde un inicio de la pandemia, decía que me encantaría adelantar la vida 5 años y ver todo lo que se había producido artísticamente durante la pandemia, ¿no? Porque como dice Enrique, que pues los encerraron. Yo no sé, la verdad es que si todos hayan gozado de esa paz, porque digo, bueno, pienso en cuánta serenidad, paz, calma necesitarán para escribir cada uno de estos cuentos, que bueno, la verdad es que cortos no lo son tanto, ¿no? Pero bueno, me vienen 1000 comentarios en cada uno de sus participaciones, pero a mí en lo personal hay algo que me llama. Ay, perdón. Yo soy de formación y de profesión traductora. Entonces, si hay algo que percibo es la sintaxis con la que está escrita, y hay algo que me llama mucho la atención y que además amé de todas las historias. O sea, como una sintaxis limpia, pulcra, con un muy buen registro del lenguaje, y de repente, ¡zas!, a la mitad, palabras raras, extrañas, súper coloquiales. Eso me encantó. La verdad es que fue algo que disfruté. O sea, iba disfrutando la lectura, ¿no? El ritmo de la sintaxis, y de repente el registro, y de repente, paz. Todas las palabras raras, bueno, no raras, pero vaya, o sea, definitivamente de otro registro. Eso me encantó de la lectura. Y también una pregunta. No sé si tuvo algo que ver la pandemia, porque sí, la verdad, los temas son pues un poco escabrosos, ¿no? O sea, todos los temas, estoy de acuerdo, son fantasmas, ¿no? Hay obscuridad, pero la verdad es que sí fueron un poco escabrosos, y yo me pregunto si habrá tenido que ver si habrá influido lo que estábamos viviendo, ¿no? Lo que cada familia, cada persona estaba viviendo en casa. Entonces, me encantaría que el autor pudiera responder cómo se sentía en el encierro, si tenía que ver ese hartazgo de que todos vivimos en algún momento, si se puede apreciar en alguno de los cuentos. Bueno, tienes razón en cuanto a que los cuentos son bastante escabrosos, ¿no? Y no sé si la pandemia tuvo alguna influencia en esto. Yo, la verdad, no disfruté la pandemia. Hay escritores que dicen que qué maravilla, que por fin pudieron tener su año sabático, dedicarse únicamente a leer y escribir. Pero yo creo que la compañía de los amigos en las reuniones, cuando uno se toma unos tragos y demás, es muy importante para estimular la creatividad, ¿no? Porque a mí me ha pasado que en esas conversaciones, o cuando son animadas con gente ingeniosa, se me ocurren ideas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, uno de mis cuentos que más éxito han tenido, que es Hombre con Minotauro en el pecho, de Amores de segunda mano, que me lo antologó García Márquez. Ese cuento surgió de una conversación en un restaurante yucateco, en el que yo estaba con mi primera esposa, nos habíamos tomado un tequila, estaba yo muy, muy contento, muy animado, y ahí empecé a decirle, ¿te imaginarías lo que pasa si Picasso a un niño que le pide un autógrafo le hace un tatuaje en el pecho, etcétera, etcétera? Y de ahí le fui contando casi todo el cuento en esa comida, ¿no?
Y eso me ha pasado en otras conversaciones con amigos. Yo tuve la experiencia cuando era muy joven de trabajar en una agencia de publicidad en la que coincidimos varios escritores que en ese momento no eran famosos, casi ninguno de ellos, luego sí lo fueron. Por ejemplo, Carlos Olmos, que fue un dramaturgo importante mexicano y sobre todo un famosísimo escritor de telenovelas que escribió Cuna de Lobos, ¿no? El poeta Francisco Hernández y demás. Y entonces ahí se hacía una tertulia, ¿no? Una tertulia en donde había juegos de palabras, retruécanos, se ponían apodos muy ingeniosos y realmente para mí era una gran fiesta ir al trabajo porque a mí me obligaba a tener agilidad mental, a tener respuestas rápidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo que la creación es siempre en alguna medida colectiva, ¿no? Ujú. Entonces, ahora en esta pandemia, yo estaba muy aislado, ¿no? Y no sé si esto probablemente haya hecho que el tono de estos cuentos sea un poco sombrío, aunque creo que es un tono sombrío que se complementa con el humor, ¿no? Porque creo Ujú. que en casi todos los cuentos hay un humor negro bastante flamígero, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que comentabas acerca del lenguaje, ¿no? Yo eh, admiro mucho, por ejemplo, a José Agustín, ¿no? Ujú. José Agustín Claro. fue para mí un gran liberador del lenguaje, de la narrativa mexicana, ¿no? Porque en sus novelas él tiene una gran imaginación verbal para hacer juegos de palabras, albures, etcétera, ¿no? Y tiene un tono paródico permanente que yo disfrutaba mucho, ¿no? Ujú. Ahora, yo de ese lenguaje de la onda he tomado algo, ¿no? Pero yo lo he mezclado al mismo tiempo con otros registros del lenguaje más literario, más elaborado, ¿no? Por ejemplo, en un cuento como La Altada Fantasma, ¿no? El personaje de pronto empieza a oír la conversación del sacerdote que está confesándose con el prior del convento de los agustinos, ¿no? Y ahí él utiliza ese lenguaje del siglo XVII que yo aprendí mucho cuando estaba escribiendo Ángeles del Abismo y aprendí cuando iba en la facultad y hice una tesis sobre un poeta novohispano, Luis de Sandoval Zapata, ¿no? Entonces ahí mezcla esas palabras, aunque aquí es una cuestión muy libre de mi parte porque es un monje francés, no es un monje español, ¿no? Ni novohispano, pero bueno, me parecía que para la convención en la que yo estaba metido, funcionaba que hubiera un lenguaje así, ¿no? Entonces, cuando tú puedes hacer un lenguaje con recursos literarios ricos, con metáforas, etcétera, y al mismo tiempo irrumpen de pronto las malas palabras, me parece que las malas palabras o las groserías cobran más fuerza, ¿no? Ujú. Porque las dosificas más, ¿no? En cambio, en una obra en donde se está diciendo todo el tiempo pendejo, etcétera, etcétera, acaba uno por sentir que es un ruido, ¿no? Que aturde, pero que ya no significa mucho, ¿no? Muchísimas gracias. Y a ti, hasta luego. Y Buenas noches. José Pérez, Muy adelante. buenas noches. Este, eh, a mí me gustó mucho, o sea, su libro. Es la primera vez que lo leo. Y siendo honesto, coincido un poco con la maestra Triscareño de la opción del lenguaje, ¿no? Porque al principio, o sea, ¿cuál fue mi impresión de primera, ¿no? Al leer el primer cuento, estaba súper metido en la historia y de repente hubo un cambio muy drástico en el lenguaje. Pero eso me gustó mucho y no sé, o sea, me picaba a seguir leyéndolo y mantenerme en la lectura, incluso hasta meterme como dentro de la historia, como si yo fuera parte de él. Mi pregunta es, ¿qué tanto influyó el entorno en el que se vivió en la narración de los relatos? Y también, ¿qué tanto influyó o se ve reflejado la cultura mexicana en este libro? Sí.
Bueno, creo que la cultura mexicana aparece de lleno, ¿no? De cuerpo entero. Hay muchas alusiones, por ejemplo, a canciones populares, a boleros, a canciones rancheras. Y mi personaje del primer cuento, ay, ya se me olvidó cómo se llama el primer cuento. Es ay, caray, perdón, es que ya como son las 9 de la noche, ya estoy un El poco anillo maléfico. atargado. El anillo El anillo maléfico, maléfico. cuando llega a su casa, ¿verdad? Después de haber tenido ese encuentro erótico con esta muchacha, oye Anillo de Compromiso de Cuco Sánchez, ¿no? y se pone sentimental oyendo esto, ¿no? Entonces, pues a mí me gustan mucho estas referencias a la cultura popular mexicana, ¿no? A la cual, por supuesto que no veo por encima del hombro, ¿no? Yo soy un gran aficionado a las rancheras, al bolero, a la música tropical, etcétera, ¿no? Entonces, pues a mí me sirve para crear atmósferas, ¿no? Y porque creo además que eso es parte fundamental de la educación sentimental de los mexicanos, por lo menos de los mexicanos de mi generación, ¿no? Pues muchísimas gracias y de verdad, o sea, le agradezco por este libro. O sea, me gusta leer, pero había dejado de la lectura y con este libro, o sea, me inspiró a leer más libros de su autoría, porque la verdad sí me llamó muchísimo la atención la manera en que va narrando pues cada cuento, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego. Andrés Rivera, adelante. Hola, buenas noches. Una disculpa si no prendo mi cámara, no tengo cámara para mi computadora actualmente. El libro me pareció bastante interesante, creo que coincido con las dos opiniones anteriores en cuanto al lenguaje, el estilo de narración que se maneja, y me gusta mucho el poner siempre a sus personajes en jaque. Me parece Me parece interesante ver cómo los llevan a situaciones bastante exageradas. En alguno de los foros que había habido en el grupo, mencioné que le captaba cierto aire a la serie de Netflix de Black Mirror en cuanto a situaciones exageradas, pero que pueden ser de la cotidianidad, se exageran y se van escalando a niveles que pues ya no son normales. Mi pregunta es, en el primer cuento se llega a la escena en la que Fidel conoce al que sería el autor de su propia vida, y este mismo lo deja atado de manos, por así decirlo, a la silla sin posibilidad de moverse. Y quisiera preguntarle si usted en algún momento se ha sentido de esa forma, en la que siente que hay alguien más que lo hace ser como es o hacer lo que hace, o si ha tenido alguna de esas epifanías en las que se pregunta si en realidad usted tiene el control de su vida. Sí, 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 me ha pasado, ¿no? El sentir que hay fuerzas que son independientes de tu voluntad y que en un momento dado están llevando el timón de tu propia vida, sí. Eso es algo que uno siente, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? En las relaciones de pareja tienes que ceder bastante, porque si no, la pareja no se puede mantener, ¿no? Entonces, siempre creo que muchos hombres y mujeres tenemos el temor de estar cediendo demasiado a veces, ¿no? No me iré a convertir ya en un pelele, en alguien que se ha convertido en una especie de marioneta, ¿no? De su mujer, etcétera. Y eso es algo que creo que la raíz del machismo probablemente pueda venir de ahí, ¿no? De ese temor del hombre a ser controlado hacia esos extremos, ¿no? Entonces, pues sí, hay esa sensación, ¿no? Que yo, claro, en este caso la llevé a extremos, digamos, ontológicos, ¿no? O sea, de un personaje que ya no está seguro ni siquiera de su propia existencia, ¿no? Puesto que se enfrenta con el escritor que le cambia la vida. Ahora, en ese cuento, yo partí curiosamente, de dos versos que me encontré en diferentes poetas, ¿no? Uno es un verso muy conocido de William Blake que dice, el que desea pero no actúa engendra pestilencia. Y el otro es un verso de la
poetisa peruana Blanca Varela, que es una poeta extraordinaria, le recomiendo mucho que la lean, que dice, no sabes cómo me arrepiento de mis virtudes. Entonces, a mí se me ocurrió esta idea de que alguien pudiera tener remordimientos por una acción virtuosa, ¿no? Y entonces eso es lo que le pasa al protagonista cuando él elige, porque aquí no es por completo una arbitrariedad del escritor, de Leonardo Pimentel, la que lo manda a esto, sino su propia decisión hasta cierto punto. Mejor que ya, mejor hagamos de cuenta que yo nunca quise ligarme a esta alumna, etcétera, y entonces le da gusto el escritor, pero claro, él tiene su propia vida, el personaje, y entonces va desarrollando ese remordimiento de su acción virtuosa, de por qué no pequé, ¿no? Que creo que es algo que ocurre sin duda en muchos personajes, ¿no? Entonces, en la vida real, ¿no? No creo que esto sea algo totalmente ficticio de mi parte, ¿no? Y entonces ahí es un juego, ¿no? Es un juego en el que yo quise poner al personaje en una disyuntiva, ¿no? Una es la de la resistencia heroica a la tentación y otra es la de la caída en la tentación y ver hacia dónde iba por esos dos caminos, ¿no? Sí, justamente es otro de los temas que me parece interesante. El cómo él habiéndose arrepentido a última hora y decidido rechazar la tentación, a pesar de que él siente que fue una buena acción, poco a poco se da cuenta de que esa acción lo está carcomiendo más o él siente que lo está carcomiendo aún más de lo que pudo haber sido originalmente. Pues sí, por ahí va la cosa. Sí, muchas gracias. Muy bien. Luego, Ale Muñoz, adelante. Y muchas gracias, Enrique, un gusto. Me encantó tu libro, mis cuentos favoritos fueron el primero y el último. Me encantó la mención que haces al grupo Smashing Pumpkins porque soy fan. Mi pregunta es sobre el último cuento. ¿Cómo te inspiraste? Así como ahorita contaste que en uno de los cuentos estabas tomando un tequila con tu expareja. El último sí se me hizo totalmente una vuelta de tuerca de que el monje era el que estaba soñando todo y no el drogadicto. Entonces, ¿cómo te inspiraste para este cuento? bueno, fíjate que la idea viene de un ensayo que escribí hace mucho tiempo, un ensayo breve que me parece que está en Giros Negros, ¿no? Porque a mí me ha asombrado cómo en el caso de los drogadictos o de los alcohólicos, ¿no? Llega un punto en que tu vicio, en lugar de ser una fuente de placer, es una fuente de dolor, ¿no? Y entonces eso me parece que tiene una similitud con las penitencias que se autoinfligen los monjes, ¿no? Que tienen que mantener el cuerpo sometido a rigores muy terribles para vencer las tentaciones de pecar, ¿no? Entonces, por ahí, esa fue, digamos, la semilla, ¿no? De este cuento, ¿no? Porque a mí me parece realmente que cuando alguien se deja arrastrar por una adicción, por ejemplo, ¿no? A un punto en donde ya, porque eso se da cuenta seguramente cualquier adicto, un adicto dice, yo ya estoy sufriendo más de lo que gozo con mi vicio, ¿no? Y sin embargo, después de eso todavía siguen sufriendo, ¿no? Entonces ahí me parece que ya están imitando mucho la conducta de los frailes que practicaban la mortificación, ¿no? Entonces, por ahí vino esa idea y por ahí se me fue ocurriendo poco a poco, ¿no? Esa historia. Ya te agradezco, gracias y disfruté mucho la lectura. Gracias a ti. Muy bien. Juan Velázquez, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches a todos. Enrique, es un placer tenerte con nosotros. La verdad es que descargué en el Kindle un fragmento del libro para ver de qué iba y demás. Y empecé con el primer cuento y me encuentro, yo soy profesor
Entonces les voy a decir que me sentí identificado en una cosa. Debo aclarar que nada más en una cosa de este cuento, que es precisamente, me acaban de regalar, por azares del destino, una pluma y de la misma marca que la que le dan al maestro. Esto no es un soborno, no me lo dieron por soborno, me lo dieron en agradecimiento, eso quiero creer, ¿no? Como profesor, tiene la filigrana de oro y todo. Vale, yo estaba divertidísimo, se los juro que apenas me la acaban de regalar. Y ya me han pasado varias cosas, los del club me conocen y saben que ya me han pasado varias coincidencias con las lecturas que han elegido. Y empiezo a leer el fragmento y no termina el primer cuento, o sea, no está como a la mitad, se queda una cosa así. Al otro día fui a la librería y no estaba, iba una a otra, estaba agotado el libro, tuve que ir hasta Miguel Ángel de Quevedo, al Gandhi Central para conseguirlo, y la verdad es que lo terminé y quedé maravillado, de verdad que es un libro muy, muy bueno. Ya compré todos tus otros libros porque yo no te conocía y creo que es una buena forma de acercarme a tu literatura, a tu escritura, porque me fascinó. Yo te quería preguntar, porque sé que tienes novelas y que a veces escribes también unas colecciones de cuentos, como es en este caso. ¿Qué te gusta más? ¿El cuento, la novela, ambos? ¿En dónde te sientes más cómodo? Muchas gracias. Bueno, mira, yo creo que el cuento es más difícil que la novela, porque en un cuento no puede sobrar nada, ni tampoco puede haber caídas en el estilo, porque la menor caída se rompe el encantamiento que el escritor está tratando de lograr, ¿no? La ventaja de la novela es que sí te permite hacer retratos más completos de los personajes, ¿no? Eh, Crear personajes mucho más complejos, mientras que en el cuento la trama tiene la primacía sobre los personajes, ¿no? Entonces, yo he ido saltando de un género en otro a lo largo de mi vida literaria, pero yo empecé como cuentista. Empecé cuando era muy chavo escribiendo cuentos fantásticos, pero era en una época en la que yo no dominaba todavía el oficio literario, ¿no? Eran bastante malos, y pues cuando ya adquirí ese oficio, ya la vida me había pervertido y ya me interesaba otro tipo de historias, principalmente los cuentos crueles, ¿no? Porque pues yo ya para entonces, cuando tenía 26, 27 años, ya había leído los cuentos crueles de Villiers de L'Isle-Adam, el Spleen de París de Baudelaire, en donde a pesar de que son poemas en prosa, creo que algunos pueden considerarse cuentos, ¿no? Había leído a Joaquín María Machado de Asís, que es un narrador brasileño extraordinario, probablemente el mejor narrador latinoamericano del siglo XIX, ¿no? Y entonces, en todas esas lecturas, pues yo advertía una característica del humor negro, ¿no? Que es que transforma el dolor en placer. Situaciones que pueden ser tremendamente aflictivas y destructivas para el ser humano, las vuelve una fuente de gozo, ¿no? Y entonces eso me interesaba mucho, y en esa línea fue mi primer libro de cuentos, Amor de Segunda Mano. Y desde entonces pues ya me seguí un poco con esa tónica en los 4 libros de cuentos que he publicado hasta ahora. Muchísimas gracias. ¿De qué? Heidi, adelante. Hola, buenas noches. Yo encantada de conocerte, Enrique Serna. Yo soy fan desde El seductor de la patria, pero cuando me conquistaste totalmente es con Fruta Verde. Y leer estos cuentos fue recordarme Fruta Verde, que ya lo leí 2 veces y ahí lo tengo para a lo mejor más tarde volverlo a leer en la vida, ¿no? A mí estos cuentos me encantaron. Son los finales gloriosos. A mí me encantan los finales. Y si son finales no felices, más. Entonces, claro que me encantaron estos cuentos, inesperados, irónicos, divertidos. Yo he leído mucho y te seguiré leyendo. La pregunta que yo tengo, bueno,
me disfruto mucho tus cuentos porque, por ejemplo, cuando hablas de Cuco Sánchez en el primero, me voy otra vez a Fruta Verde y me recuerda cada 6, 8 páginas yo me acordaba de Fruta Verde por algún motivo. No sé si lo haces a propósito o soy yo que soy fan de Fruta Verde. Mi pregunta es, Pedro Ángel Palou es el de paternidad responsable, ¿verdad? Me dio muchísima risa cuando me encontré a Pedro Ángel Palou en ese cuento. No me fue, no, porque hasta dices que trabajó en las Américas y mi hija iba en las Américas cuando él era el rector. Sí, es me acuerdo cierto. perfecto, me acuerdo perfecto. Entonces cuando lo leo digo, qué bárbaro este hombre, qué risa. Pero en ese momento me estoy riendo y luego me estás mortificando y luego me encanta tu lectura. Así, cuéntame, ¿qué dice Pues, Pedro Ángel Palou de que lo pones así como en ridículo? la verdad es que no había pensado en eso y es verdad que Pedro Ángel fue rector de la Universidad de las Américas, pero realmente no creo que se sienta identificado con este personaje porque Pedro Ángel es bastante joven, tendrá ahora 50 años y este hombre pues ya es un carcamán, ¿no? De unos 70 más o menos, ¿no? Entonces, no creo que tenga nada que ver con él, la verdad, ni yo lo tenía en mente, ¿no? A mí se me ocurrió por al azar alguna universidad rica, pensaba que fuera rica para que le hubiera dejado un buen bono, ¿no? Anual a este señor, ¿no? Pero no aludo a Pedro Ángel. A mí se me hace que te traicionó tu subconsciente, porque en cuanto lo leí dije, sí, es Pedro Ángel Palou. Pero bueno, me encantó tu libro, a mí me gusta mucho cómo escribes, te digo, desde Seductor de la Patria hasta este. No he leído todo, pero estás en mi wishlist siempre. Felicidades por este libro y muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Enrique, ¿cómo vamos de tiempo? Porque todavía hay muchas preguntas y muchos participantes que no han tenido oportunidad. Tú nos dices, por favor. Adelante, sigamos, sí. Ok. Montserrat, ¿andas por aquí? Sí, buenas noches. ¿Sí me escucho, verdad? Sí, adelante. Ay, bueno, igual ando un poco enferma, también nerviosa, pero quiero iniciar diciendo que la verdad me gustó mucho el libro. Creo que concuerdo un poco con mi maestra y también con mi compañero Nat. Sé que voy a remontar un poquito atrás. También me sacó, creo que al principio mucho de onda la forma de escribir. Sí he leído libros donde se expresan de la misma forma, un poco a lo mejor erótico, pero creo que me gustó y me atrapó más el hecho de que llegábamos a esos, por así decirlo, los modismos. Entonces eso hacía que me dieran más ganas como de leerlo, ¿no? O sea, de repente era como algo así como, no sé, medio tranquilito y luego se iba algo muy fuerte. Pero, por ejemplo, cuando mi historia favorita fue la de la fe perdida, que fue la segunda, esa a mí me gustó mucho y ahí sí noté como un cambio, o sea, ahí siento que ahí, o sea, fue como un cambio radical a lo mejor a algunas de las historias, porque yo esperaba justamente lo mismo, ¿no? Que en esa como que hubiera a lo mejor como este vocabulario, esta parte donde a lo mejor la chava conoce a Samantha y qué más iba a desarrollar con ella, ¿no? Yo quería como algo más, pero de ahí nos fuimos como solamente a la historia de ella y Melanie, y era como, ok, estamos hablando a lo mejor de su perspectiva, como lo decía Dani, desde la envidia, ¿no? O sea, a lo mejor que quería proyectarse en ella. Pero ¿qué incitó a este cambio? O sea, ¿por qué justamente en esta historia tenemos que terminar con un, pues, no sé, o sea, algo como imaginario, ¿no? O sea, de que le invita a cenar, pero ya es como nosotros. ¿Por qué no se desarrolló como un poco más algo así como lo erótico en eso? Bueno, es un final abierto y creo que es a cierto punto un final feliz, ¿no? En cuanto al lenguaje de ese cuento, como es un cuento que ocurre en Los Ángeles y en muchos momentos los personajes hablan en inglés, y obviamente no iba a poner los diálogos en inglés todo el tiempo, ¿no? Los estoy traduciendo al español. Eso quizá me limitaba un poco en materia de coloquialismos, ¿no? Porque no podía ser tan coloquial como en un cuento que ocurre en México con personajes que hablan el español mexicano, ¿no?
Yo no sé cómo habla el español ella, supongo que ya debe ser un español un poco contaminado, ¿no? Como le sucede a muchos mexicanos que nacieron en Estados Unidos, ¿no? Y que empiezan a utilizar muchos anglicismos en su lenguaje, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso, pues a mí me parecía que este personaje tenía una cierta raíz noble, ¿no? Esta fidelidad que ella le tiene a la diva de Hollywood, ¿no? Pues que llega a ser un poco enfermiza, ¿no? Y pues yo quise contar la historia de una liberación, ¿no? De una mujer que, claro, comete un crimen en el camino, ¿no? Pero finalmente esto la lleva a ser, digamos, la dueña de su propio destino, ¿no? Y a romper muchos espejismos que había tenido por ingenua, ¿no? Muchas gracias, la verdad me gustó mucho el libro, agradezco mucho estar aquí. Gracias. Marcos, adelante. No está Marcos. No está Marcos. Daniela Guevara. No, sí estoy aquí, perdón, Una sí. disculpa. Adelante, No, Marcos. fue error mío. Bueno, antes que nada, mucho gusto en conocerlo, señor Enrique. Bueno, mi pregunta sería, bueno, un poquito de contexto. Los personajes del cuento, del cuento, bueno, de los 7 cuentos que leí, tienen una relación similar de que constantemente tienen como un sufrimiento por las decisiones que ellos han tomado. Mi pregunta sería, ¿de dónde sale la inspiración para crear esos personajes con la voluntad de querer actuar hasta el último momento, aunque saben de que tomando la decisión les va a ir mal? Bueno, mira, yo creo que las angustias de la elección, ¿no? Son algo de lo que casi nadie puede escapar en esta vida, ¿no? Y es uno de los temas, me parece a mí, literarios más interesantes, ¿no? Todos en la vida que tenemos que tomar decisiones y de hecho yo pienso que a veces las adicciones, para volver a ese tema, son una manera de crearte una fatalidad artificial que entonces ya te salvan de tomar tus propias elecciones, porque como dependes absolutamente de una droga, ¿no? Estás atado a ella, pues tú ya no eres el que controla tu propia vida, ¿no? Entonces, ahora, tomar esas decisiones implica graves riesgos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de decisiones que te pueden llevar a romper vínculos afectivos, porque son pasiones arrebatadoras que de pronto sientes una necesidad existencial de vivirlas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, pues, nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Entonces, cuando eso pasa y vas en contra de tu propia conveniencia, de tu propia estabilidad, etcétera, etcétera, pues ahí es cuando entonces la elección puede tener mucho interés desde un punto de vista literario, ¿no? Porque te confronta contigo mismo, ¿no? Y entonces, al haber una personalidad dividida, una lucha interior, ¿no? Esto hace que una ficción pueda resultar muy interesante en cuanto a revelación sobre la condición humana, ¿no? Esto es algo que hizo maravillosamente Dostoyevsky, por ejemplo, en Crimen y Castigo, ¿no? Y por eso hay teóricos de la novela que dicen que Dostoyevsky escribía novelas dialógicas, porque hay un diálogo interno en el alma de los protagonistas, ¿no? Yo no pretendo ni de lejos haberme acercado a la maestría de Dostoyevsky, pero sí he tratado de dramatizar esas luchas interiores de mis personajes, ¿no? Ok. Muchísimas gracias por responder mi pregunta. Fue un gran libro que leí. Lo recomendaría a mis mejores amigos y a mi hermano también. Gracias. Daniela Guevara, ahora sí adelante, por favor. Buenas noches, pues primero que nada, es un honor conocerlo. Es la primera vez que leo algo de su trabajo y realmente me cautivó mucho, me atrapó en la lectura, sus historias con los giros que llevaban.
realmente se me hicieron muy increíbles. Y pues somos, como ya han dicho, de la Universidad Incarnate Word y estamos estudiando diseño. Y mi pregunta más que nada es cómo podemos desarrollar una historia con tantos giros y que pueden volver al lector así como las suyas. Ah, caray, bueno, pues para la formación de un escritor creo que es muy importante sus lecturas, ¿no? Y yo creo que las lecturas de cualquier aspirante escritor deben ser de los tres géneros más importantes de la literatura, que son la poesía, la narrativa y el drama, ¿no? Porque todos los géneros siempre están entremezclados, ¿no? Y entonces un narrador tiene que tener usarse recursos del lenguaje poético y también del drama, ¿no? Cada vez que pone a dialogar a sus personajes, pues entonces el novelista o el cuentista se improvisan como dramaturgo, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo también creo que otra cosa importante es a leer a los mejores escritores de la propia lengua, a los clásicos antiguos y modernos, porque ellos son los que nos enseñan a pensar y a escribir, porque de lo primero que uno se da cuenta cuando lucha por adquirir una destreza verbal es que el lenguaje corrige al pensamiento, ¿no? Y entonces esforzarse por escribir bien significa esforzarse por pensar con más claridad. Muchas gracias y realmente me sorprendió muchísimo la lectura, no me la esperaba. Creo que se convirtió en uno de mis libros favoritos, tanto por los giros de las historias como el lenguaje. Muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Raimundo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, mucho gusto poder conocerlo y felicitarlo por su libro. La verdad es que me encantó demasiado, en especial la manera en cómo es que usted explora pues estos impulsos secretos y las pasiones inconfesables que pues bueno, que llevan a estos personajes a perder el control de sus acciones y sus voluntades. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle, para usted, ¿qué son los fantasmas y por qué quiso explorar este tema en sus personajes? Bueno, las motivaciones de un escritor son a veces muy misteriosas, incluso para él mismo, ¿no? O sea, que hay un ingrediente inconsciente en la creación literaria que hace que tú mismo no puedas ser un intérprete muy lúcido de tus propias intenciones, ¿no? A veces, ¿no? A mí lo que me interesaba era pues mostrar a los conflictos que acarrea la pérdida del albedrío, ¿no? ¿Por qué se pierde el albedrío? ¿En qué se transforma la gente que lo pierde, ¿no? Y yo creo además que realmente es una persona que nunca pierda por completo el albedrío es alguien que no ha vivido, ¿no? Porque algunas de las cosas mejores de la vida consisten en perderlo, ¿no? Por ejemplo, pues en la entrega amorosa, ¿no? Implica una gran pérdida de soberanía sobre la propia existencia, ¿no? Y entonces por allá va la intención de varios de los cuentos, ¿no? Que claro que en algunos momentos yo llevo a circunstancias patológicas, ¿no? Porque pues me interesan ese tipo de personajes, ¿no? Las mentes enfermas, tengo cierta empatía con ellas, ¿no? Ok, muchas gracias y bueno, le deseo mucho éxito. Naulmay. Buenas noches, mucho gusto. Voy directo con mi pregunta para no invertir más tiempo. Hace unos minutos comentó que el título del libro era Lealtad Fantasma, ya que su esposa le mencionó que usted era fiel a un fantasma. Y esta es una pregunta un poco más personal, pero quería preguntarle si se compartía algún fantasma con alguno de sus personajes.
No, no para nada. Todos son seres ficticios y pues es un tema pues universal y literario, ¿no? Pero que no tiene en este caso mucho que ver con una cuestión autobiográfica, ¿no? Ok, muchas gracias. Ángel, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto conocerlo, ¿no? Yo lo que me gustó mucho el libro, aparte del vocabulario utilizado, los personajes eran algo que me llamaban bastante la atención. Entonces, quería preguntarle por usted cuál fue su personaje favorito y qué fue lo que tomó de referencias o cómo fue que lo fue construyendo. Pues bueno, fíjate que mi personaje favorito es Delfina Tamés, la protagonista de Abuela en Brama, porque para mí la experiencia de crear personajes femeninos es una gran liberación, ¿no? Eh, Me obliga a desdoblarme, a sacar la mujer que todos los hombres llevamos dentro, ¿no? A tratar de ver la vida desde esa otra perspectiva, ¿no? Y creo que pues es una experiencia que yo recomiendo ampliamente y creo que los psicólogos la deberían de prescribir a muchos de sus pacientes, ¿no? Porque creo que provoca una catarsis y a mí me encanta, desde mi primera novela, Señorita México, siempre he procurado crear personajes femeninos, ¿no? Oh, ya, ok. Ok, muchas gracias. Alessandro. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho bien? Es que también ando algo enfermo. Bueno, la verdad a mí, yo no soy mucho de leer, una disculpa. Y pues menos cuando me dicen que lo haga, ¿verdad? No sé, como que no me surge ese sentimiento de querer hacerlo. Simplemente es como, diablos, tengo que hacerlo. Pero me pasó mucho con este libro, justamente retomando lo que han dicho los demás alumnos de la maestra Triscareño, que el lenguaje me envolvió mucho. O sea, al momento de empezar a leer, sí me piqué en sus historias, gracias al lenguaje, ¿no? Y pues le digo, no es algo que me gusta hacer, eso de leer, pero creo que voy a empezar a hacerlo. Y mi pregunta, hace rato más o menos la resolvió, porque alguien le preguntó algo parecido. Era de que las historias en muchas ocasiones, bueno, según yo, las historias hablan mucho de los arrebatos pasionales que tienen los personajes y cómo lidian con las consecuencias de estos. Entonces me preguntaba si pensó en que el enfoque de su libro era sobre eso, de que como que eres una idea universal, que todos tenemos, vaya, esos arrebatos y esas, como arrepentimientos a las consecuencias. Yo creo que sí, ¿no? Pero además yo creo que Ah, caray. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear un yo potencial con el cual nos podemos identificar, ¿sí? Es decir, aunque yo no esté viviendo algo así, me puedo poner en la piel de alguien que sí lo está viviendo, ¿no? Esa es lo que tenemos en común los escritores con los lectores, ¿no? Uno imagina este personaje y el lector se imagina que está metido dentro de su conciencia, ¿no? Y así es como se producen esos mecanismos de identificación, ¿no? Y sí, en efecto, yo creo que la mayoría de estas historias son verosímiles, ¿no? Porque puede pasarle a mucha gente, ¿no? Y claro, y todo de diferente manera. Muchísimas gracias. Un gusto. Aaron. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, principalmente, no soy también como eso, no soy una persona de leer libros, la verdad. No lo sé, pero me gustó mucho o me atrajo mucho, sobre todo, lo han dicho mis amigos, el lenguaje, porque ahora lo empecé a leer y me piqué un poco desde el principio. Y sobre todo me sentía como, o sea, como que me enojaba un poco con los personajes, pero luego decía, bueno,
creo que todos podemos caer un poco en esos impulsos, sobre todo, de momentáneos. Y sobre todo me preguntará cómo fue que usted o cómo pensó si lleva, o sea, cómo fue la idea de llevar a sus personajes como a tocar fondo, porque siento que muy al principio como que son personas muy puestas en lo que están, y luego por un impulso, pues al final de cuentas terminaron, pues algunos hasta destruyendo sus matrimonios y demás cosas. Bueno, pues es que yo creo que el interés de la literatura justamente está en ver a los personajes que tocan fondo, ¿no? En seguirlos, en tratar de comprenderlos. Y al mismo tiempo, es algo, una característica de este libro y de otros libros míos, en observarlos, pero con un cierto distanciamiento irónico, para mostrar el carácter ridículo de sus conductas, que es algo que también todos los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es a veces un poco difícil porque uno pues puede estar muy metido en un personaje, pero yo procuro al mismo tiempo despegarme, ¿no? Para ver el lado cómico de esos personajes, ¿no? Entonces, por eso creo que pues este libro puede ser un libro de comedias condensadas, si tú quieres, comedias muy negras, pero que finalmente son comedias, porque la comedia es un género que ridiculiza a los personajes, pero se toma en serio sus emociones. Y eso es lo que yo he tratado de hacer, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy bien. Albert. Pues bueno, ya nada más ya para terminar, justamente estaba leyendo un artículo en algún periódico, no recuerdo ahorita cuál fue el nombre, en el que te entrevistaban y justamente hacen como este baneo de la cámara en donde estás tú leyendo algo de Fernanda Melchor. Si no mal recuerdo, creo que es el del libro de Temporada de Huracanes. Y bueno, retomando o tomando en cuenta esto, qué tan influenciable eres tú leyendo algunos otros autores para aplicarlo sobre tu lectura, sobre tu escritura? Bueno, mira, cuando lees muchos autores, esas influencias se diluyen, ¿no? Porque no, eh, o sea, una desplaza a la otra, ¿no? Y entonces es muy difícil que te conviertas en un seguidor o en un epígono de un solo autor, ¿no? Entonces yo creo que por eso no hay que tenerle miedo a las influencias, ¿no? Porque pues al final de cuentas siempre aflora la personalidad de un escritor, no tiene ya su estilo, sobre todo alguien de mi edad, que ya tengo un estilo más o menos formado, ¿no? Y creo que puedo leer con completa libertad sin temor a eso, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ya, Víctor, no sé, si no ya para... Pues no, ya están contestadas todas las preguntas y ya nos fuimos sobre el tiempo. Nada más, Enrique, agradecerte y pues un último favor, la foto para el recuerdo aquí con nuestro libro. A ver, Claro Albert. que sí. Los que tengan su libro a la mano, bueno, ahí va el primer intento. 1, 2 y 3. Tomamos una más. Y agradecerte, Enrique. Pues nada, a ustedes, buenas noches. No, pues Muchas muchísimas gracias, Enrique. gracias, Enrique, y estamos a la orden. Hasta Hasta la luego. próxima. Gracias, buenas noches. Chao. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a todos. Buenas Gracias, noches, Juan. hasta luego. Gracias. Bien, cuídense todos. Maestra, buenas noches. Hasta luego. Bye. Bye. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, Adriana. Buenas Hasta luego, noches. Nos maestra. vemos. Buenas noches, Albert. Descansen, hasta luego. Bye. Sale, Juan. Enrique. Muchas gracias. No, bueno, ya Sí, no, quedó ya. ahí ya nada más recuerdo. a Alberto, que ya no entró tarde y ya no me contestó si iba a preguntar. Pero bueno, No, yo creo que no se dio cuenta. Ajá. Sí, pero bueno. Ya, se acabó. bueno, pues vámonos a ver el béisbol porque está muy apretado Órale, el el partido. juego va a acabar. Descansa, hasta mañana. Adiós.